Buenas tardes amigos, soy Manuel Alejandro en Experiencias en el Deporte. El día de hoy les traigo un interesante relato sobre la trayectoria deportiva de un gran jugador de fútbol peruano que llegó a vestir las sedas del Club Deportivo Municipal del Club Alianza Lima en Perú y el Barcelona de España, formando en una oportunidad la dupla con Johan Cruyff. Así es amigos, estamos hablando de Hugo Sotil, más cariñosamente llamado el Cholo Sotil. Bueno amigos, espero que sea del agrado de todos ustedes esta narración y bueno, los dejo, cuídense bastante, suscríbanse al canal, dejen sus likes, aprieten la campanita y compartan amigos este canal. Ok, nos vemos, cuídense bastante. Hugo Alejandro Sotil Yerén, Ica, 18 de mayo de 1949, es un exfutbolista peruano. Apodado El Cholo, es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia del Perú. Es junto a Teófilo Cubillas y Héctor Chumpitaz, los máximos exponentes de la notable generación de futbolistas peruanos de los años 1970. Integró la selección peruana que ganó la Copa América 1975 y que llegó a cuartos de final en los Mundiales de México, 70 y Argentina 78. Fue un delantero hábil, de magnífico regate, manejo de ambos perfiles, eléctrico y pícaro, de rápida definición dentro del área, que no tardó en convertirse rápidamente en uno de los mejores jugadores de América en la década del 70. También jugó de mediocampista ofensivo y fue un gran asistente del fútbol, debido a la gran cantidad de pases de gol que ofreció a sus compañeros. Debutó profesionalmente en 1968 destacando con Deportivo Municipal y se convirtió en uno de los jugadores más populares del Perú. En 1973 cobró fama internacional al fichar por el Barcelona, conformando una histórica dupla atacante con el astro neerlandés Johan Cruyff, ganando la Liga Española en su primera temporada después de 14 años de sequía para el club catalán. Se convirtió en el primer jugador latinoamericano en vestir la 10 en el Barcelona, portando en su espalda el número 10. Consiguió una Liga Española y 2 subcampeonatos de Liga tras 4 temporadas con la camiseta azulgrana. En 1977 regresó al Perú y se consagró bicampeón nacional con Alianza Lima en 1977 y 1978. Fue internacional con la selección peruana, con la que jugó 2 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, las de 1970 y 1978, donde llegó a cuartos de final en ambos mundiales. A nivel continental, ganó la Copa América en 1975, donde hizo el único gol del partido definitivo ante Colombia, dándole el título de campeones de América a la selección peruana. En 1973 integró el equipo titular de la selección de América que enfrentó a la de Europa de Johan Cruyff, Eusebio y Giacinto Facchetti. El partido terminó 4-4, y Sotil anotó el tercer gol de su equipo. Luego en tanda de penales la selección de América se impuso por 7-6. Hugo Sotil ha sido uno de los deportistas más populares de su país, al punto que en 1972, protagonizó una película dirigida por Bernardo Batievsky, gran admirador suyo, titulada Cholo. La cual fue completamente restaurada y reestrenada el 19 de agosto de 2021 en el Festival de Cine de Lima. Hugo Sotil nació en Ica el 18 de mayo de 1949. Fue un amante del balón desde pequeño. Su madre le tenía prohibido jugar en los campos polvorientos de su ciudad, porque podía estropear el único par de zapatos que tenía. De adolescente emigró con su familia a Lima y comenzó a jugar al fútbol en el barrio de El Porvenir del distrito de La Victoria, donde era el rey del regate y la habilidad.
Sotil integró las divisiones menores en Alianza Lima, después Sotil pasa a formar parte de la plantilla del Deportivo Municipal para buscar continuidad, que ese año de 1968 jugó en el Segunda División peruana. El Cholo Sotil se convierte en la gran figura del equipo y del campeonato, fue tal su desempeño que cada fin de semana la gente abarrotaba el Estadio San Martín de Porres solo para verlo jugar. Su presencia en el equipo convocaba más público que casi todos los equipos de la primera división. Muchos lo pedían para selección, pero el técnico brasileño Didi decidió no convocarlo hasta verlo en la primera división. El éxito en la primera división peruana. Ya en primera división convirtió a su equipo en protagonista del campeonato y en su primera temporada anotó 10 goles en 18 partidos. Hizo de sus compañeros Manuel Mellán y Jaime Mosquera goleadores que luego, cuando fueron vendidos al exterior en altas sumas de dinero, no volvieron a meter tantos goles. La razón era muy simple, ya no tenían al Cholo a su lado. Su ascenso en el fútbol sudamericano. Luego, formaría un combinado con jugadores de Alianza Lima y Deportivo Municipal, que en una gira derrotan al Benfica de Eusebio y posteriormente en Lima golean 4-1 al Bayern Múnich de Franz Beckenbauer, Sepp Maier y Gerd Müller, en una noche muy recordada en el Perú por la amplia superioridad mostrada sobre el campeón europeo y el concierto de guachas, paredes y gambetas que Hugo Sotil y Teófilo Cubillas hicieron, por lo que fueron bautizados como la dupla de oro. En 1973 integró el equipo titular de la Selección de América que enfrentó a la de Europa de Cruyff, Eusebio y Beckenbauer. El partido terminó 4-4, y el Cholo anotó el tercer gol de su equipo. Luego en tanda de penales la Selección de América se impuso por 7-6. Esa noche jugó al lado de otras figuras de Sudamérica como Rivelino, Morena, Brindisi, Espárrago, Cubillas y otros. Su paso por el FC Barcelona. Hugo Sotil con el FC Barcelona en la temporada 1975 a 1976. Su fama cobra dimensión internacional y en 1973 llega al FC Barcelona para jugar junto a Johan Cruyff, el mejor jugador del mundo de esa época, Asensi y Rexach, conformando uno de los mejores ataques de todos los tiempos del equipo catalán. Con el FC Barcelona consiguió la Liga Española de la temporada 1973 a 1974, después de 14 años. Ese año fue protagonista de la histórica goleada del Barcelona al Real Madrid por 5-0 en el Santiago Bernabéu. Sotil anotó el quinto gol. La superioridad del Barcelona fue tan abrumadora que Luis Molauni, entrenador del Madrid, al finalizar el choque aseguró: hacía años que no veía un equipo tan sensacional como este. Y es que el FC Barcelona no solo era Cruyff, el Cholo Sotil con su dribbling imprevisible, su explosión y gran sentido colectivo era el acompañante perfecto del genio holandés. Luego de su meteórico ascenso, fue perdiendo progresivamente el protagonismo en el FC Barcelona. Su nivel fue bajando considerablemente debido a su apego a la bebida, que molestaba mucho al técnico Rinus Michels, y el club contrató al holandés Neeskens, que ocupó su plaza de extranjero. No obstante, el que más tarde también sería ídolo culé fue recibido con recelo, como el propio club ha comunicado de manera oficial, ya que el Cholo fue una figura emblemática para la afición del equipo azulgrana. En su época en España llevó la camiseta número 10, la que normalmente viste el jugador de más calidad dentro del equipo, y con gran peso en la historia culé por haberla llevado entre otros, Luis Suárez Miramontes, Diego Armando Maradona, Romario, Rivaldo, Juan Román Riquelme, Ronaldinho, Lionel Messi y actualmente Ansu Fati. En el conjunto catalán jugó 3 temporadas y media en las que disputó un total de 68 partidos oficiales y marcó 17 goles. El bicampeonato con Alianza Lima. En 1977, regresó a su país para jugar por Alianza Lima, reencontrándose con Teófilo Cubillas y alternando con otras figuras de la época como César Cueto, Guillermo La Rosa, Rabello, Jaime Duarte y José Velázquez. Formaría un equipo que ganó los títulos de 1977 y 1978, mostrando un buen nivel aunque sin la brillantez de sus primeros años.
Participó en la Copa Libertadores de 1978, llegando a semifinales y anotando 5 goles en 9 partidos. El equipo aliancista se desintegraría para el año 1979 y Sotil emigraría al Independiente Medellín de Colombia. Para entonces su nivel ya no era el mismo. Volvería a Municipal en 1981 y jugaría ahí hasta el año 1983. En el año 81 jugó un partido por el Club Universitario de Deportes vistiendo la camiseta crema contra Boca Juniors, donde alternaba Diego Armando Maradona. Retiro. Sotil luego volvería brevemente al fútbol en 1984, jugando por los Espartanos, un pequeño equipo de provincia recién ascendido a la división profesional. A fines de 1985 fue jugador y entrenador tras la renuncia del Tano Bartoli. En el año 1986 Hugo Sotil dirigió al Deportivo Junín en el campeonato regional descentralizado. No obstante, el Cholo Sotil también tenía carné de campo como jugador y solo jugó un partido y fue en el Estadio Modelo de Huánuco enfrentando al León de Huánuco. Fue el último partido oficial de Hugo Sotil, quien se retiró jugando por el Deportivo Junín y no por los Espartanos de Pacasmayo como se registra en muchas fuentes, incluso en el portal del Barça. De esta manera se retiró de la actividad futbolística. Después del retiro, su carrera fue brillante, pero muy corta, aunque suficiente para dejar una huella imborrable en la afición peruana que gozó de su extraordinaria habilidad, gambeta y también de su humildad, lo que le permitió tener una gran popularidad. Su vida es comparada por los entendidos del fútbol con George Best, jugador de Irlanda del Norte que al igual que Sotil acabaría rápidamente su carrera debido al alcohol. En los años 1970 la polémica en el Perú era sobre quién era el mejor, Sotil o Cubillas, debido a la alta calidad de ambos jugadores. Es sabido que este último tuvo una vida muy ordenada, ejemplar, por lo que su carrera fue más dilatada y con el tiempo alcanzó un gran reconocimiento en el medio futbolístico internacional. Fue considerado por los entendidos como el mejor dribleador, regateador del mundo en los años 1970, por encima del argentino René Hausemann. En Perú es considerado uno de los jugadores más habilidosos de toda su historia, junto al gran Miguel Loaiza de paso por el Barcelona de España, Huracán y Boca Juniors de Argentina. A fines del año 2005, fue nombrado el primer socio honorario de la Peña Blaugrana de Lima, peña oficial del FC Barcelona en la ciudad de Lima. En 1969, cuando su equipo asciende a primera, su popularidad era enorme y Perú ya había eliminado a la selección argentina del Mundial México 70. El técnico brasileño Didi ya no pudo soportar la presión del público y lo llamó a la selección peruana. En febrero de 1970, Perú jugó un amistoso ante Bulgaria en el Estadio Nacional de Lima y Sotil, en el banco de suplentes, esperaba impaciente ingresar. El partido se puso 2-0 favorable a los búlgaros y en el segundo tiempo Didi se animó a ponerlo por Julio Bailón. Sotil se mostró en toda su dimensión, con su gambeta impredecible y su explosión le cambió la cara al equipo peruano. El encuentro terminó 5-3 a favor de Perú con 3 goles del Cholo y para que quede grabado ante todo el país, hizo uno de Chalaca que provocó hasta el aplauso de los búlgaros, que habían traído a su estrella Georgias Sparokov, el mejor jugador de Europa ese año. Meses después, ya en el Mundial México 70, ante el mismo rival, se repitió la historia. Perú perdía 2-0. Entró el Cholo en la segunda etapa y con su presencia en la cancha, Perú volvió a dar vuelta al resultado, ganando 3-2 a Bulgaria en una tarde inolvidable para el fútbol peruano. Luego, la selección peruana llegaría a cuartos de final, siendo superado por el Brasil de Pelé en un disputado partido. El Cholo Sotil ganó la Copa América de 1975 jugando apenas el partido final ya que el entrenador del FC Barcelona, Rinus Michels le había negado el permiso. Pero Sotil escapó de la concentración, abordó un taxi al aeropuerto del Prat y tomó un vuelo a la capital venezolana donde jugó la final, no sin antes obsequiarles un reloj de oro a cada uno de sus compañeros.
En ese partido final contra Colombia, Sotil anotó el único gol del partido y le dio a Perú su segundo título de la Copa América. Una de las tantas jugadas del Cholo en ese partido, fue el baile que le dio al arquero Pedro Zape, arquero colombiano y uno de los mejores de América en esa época, gambeteándolo y siendo derribado por este cuando el Cholo ya estaba solo frente al arco colombiano, cobrándose penal para el Perú y que luego lo erró Cubillas. Ante la ausencia de Cubillas por lesión, fue el conductor de la clasificación peruana al Mundial Argentina 78 en la primera fase, en el partido decisivo con Chile fue el autor del primer gol. Curiosamente lo anotó de cabeza y entre dos maestros del juego aéreo, Figueroa y Quintano, luego provocó el segundo con un remate que desvió a medias el portero chileno para que defina Oblitas. Luego, estuvo en el Mundial Argentina 78, pero una lesión de 6 meses le impidió llegar en buen nivel y no sería titular. Hugo Sotil fue internacional peruano en 62 ocasiones e hizo 18 goles.